Fiscalía, ¿algo que manifestar? Sí, su señoría. Solicito se aperture debate para imposición de medidas cautelares. Adelante. Gracias. Con base en el estudio de riesgos procesales de fecha 27 de abril de 2017, signado por la licenciada Soledad Lejano Ramírez, directora del Instituto de Servicios Previos al Juicio del Estado de Chihuahua, y con fundamento en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita a su señoría se le impongan al imputado Alan Francisco Miramontes las medidas cautelares previstas en las fracciones primera y octava de dicho numeral. En primer lugar, en virtud de que se advierte el riesgo de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, ya que no cuenta con arraigo en esta ciudad, pues se desprende de dicho estudio que antes del día de los hechos tenía su domicilio en la calle Córdoba de Argentina número 3124 en la colonia panamericana de esta ciudad de Chihuahua. Sin embargo, ese bien inmueble no es de su propiedad, sino propiedad de la víctima Elizabeth Bustillos, por lo que al momento el imputado no cuenta con un domicilio fijo en el cual se le pueda localizar en todo momento durante el proceso. En cuanto al asiento de sus familiares, se advierte de dicho estudio que la mayoría de sus parientes viven en la ciudad de El Paso, Texas, en Estados Unidos, además de que mantiene contacto frecuente con ellos. El imputado cuenta con pasaporte y visa vigentes para entrar a ese país, y dada la corta distancia que separa ambas ciudades, le asiste al imputado la facilidad para sustraerse de la acción de la justicia. Además, de su entrevista se desprende que trabaja en un restaurante de hamburguesas como cocinero, empleo que puede desempeñar fácilmente en cualquier otra ciudad del país y del mundo, por lo que su desempeño laboral tampoco es un impedimento, su señoría, para que el imputado cambie de trabajo, de ciudad y de país. También debe tomar en cuenta la pena máxima que se le puede llegar a imponer a Alan Francisco Miramontes, que en el caso va de 30 a 60 años de prisión, pena que aunada a todas las facilidades para sustraerse de la acción de la justicia ya explicadas por esta Fiscalía, abona una razón más para que el imputado no asista al proceso al que se encuentra sujeto. Además, esta Fiscalía debe hacer de su conocimiento, su señoría, que el imputado incumplió con una de las condiciones que se le impusieron en una suspensión condicional por violencia familiar, consistente en la prohibición de acercarse a la víctima. Si bien esta condición no cuenta con carácter de medida cautelar, el imputado ha demostrado su renuencia a obedecer los mandatos judiciales. Es por lo anterior, su señoría, que esta Fiscalía solicita se le imponga, en primer lugar, la medida cautelar prevista en la fracción primera del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en la presentación periódica ante este juzgado una vez cada 15 días durante 6 meses. Esta medida cautelar cumple, en primer lugar, con el principio de idoneidad, ya que es eficaz para asegurar la asistencia del imputado al proceso al que se encuentra sujeto. También cumple con el principio de proporcionalidad, pues es suficiente para evitar que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia sin ser excesiva, pues se le pide que se presente ante el juez del mismo lugar donde será juzgado y no debe trasladarse a ningún otro lugar. Además, cumple con el principio de mínima intervención, ya que el cumplimiento de esta medida cautelar no intervendrá de ninguna manera en la realización de sus actividades diarias. En segundo lugar, su señoría, esta Fiscalía advierte el riesgo de que el imputado obstaculice el desarrollo de la investigación, pues se desprende de la entrevista realizada por esta Fiscalía al menor ofendido Rodolfo Arredondo, que el día y en el momento de los hechos, el imputado ingresó en la habitación en la que se encontraba el menor ofendido junto con su primo, Omar Fernando Mena, y le preguntó si había visto algo, tomándolo de la cabeza y gritándole. Además le dijo que no le dijera nada a nadie, porque lo que había visto no era lo que parecía. Además, los amenazó con culparlos a ellos si llegaba a suceder algo, y que más les valía no decir nada. Por lo anterior, esta Fiscalía advierte el riesgo de que el imputado influya en las declaraciones del menor ofendido Rodolfo Arredondo y el testigo Omar Fernando Mena, ya que trató de convencerlos de que lo que había sucedido no debía ser interpretado en su contra y que no se lo comunicaran a ninguna otra persona, además de amenazarlos con culparlos a ellos, siendo que se trata de 2 menores de edad que estaban asustados porque habían sido testigos de una violencia brutal en contra de una persona, en el caso de Rodolfo, contra su propia madre. Es por lo anterior, su señoría, que esta Fiscalía solicita que se le imponga a Alan Francisco Miramontes, en segundo lugar, la medida cautelar prevista en la fracción octava del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en la prohibición de acercarse, comunicarse o convivir con el menor ofendido Rodolfo Arredondo y el menor testigo Omar Fernando Mena.
en cualquier lugar donde ellos se encuentren por una temporalidad de 6 meses, a fin de evitar que el imputado influya en sus declaraciones ante esta autoridad jurisdiccional y evitar que informen falsamente. Esta medida cautelar cumple con el principio de idoneidad, pues es eficaz para evitar que el imputado amenace o chantajee de alguna manera al menor ofendido Rodolfo Arredondo y al testigo Mar Fernando Mena. También cumple con el principio de proporcionalidad, pues es suficiente para disminuir el riesgo que pretende mitigar y no es excesiva, pues se trata de 2 menores de edad que no comprenden cuando una persona trata de manipularlos, por lo que es mejor evitar el contacto de ellos con el imputado a fin de que puedan rendir sus declaraciones ante este juzgador sin que ésta sea viciada o manipulada de alguna manera. Es por lo anteriormente manifestado, su señoría, que esta Fiscalía reitera su solicitud de que se le impongan a Alan Francisco Miramontes las medidas cautelares previstas en las fracciones primera y octava del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que cumple con el principio de idoneidad, proporcionalidad y mínima intervención, como ya quedó debidamente acreditado. Es cuanto, su señoría. Gracias. Defensa, ¿algo que señalar? Sí, su señoría. Adelante. Esta defensa no está de acuerdo con las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía en contra del defendido Alan Francisco Miramontes, contenidas en las fracciones primera y octava del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en la presentación periódica de mi defendido ante este tribunal cada 15 días por un periodo de 6 meses y la prohibición hacia mi defendido de acercarse a su único hijo, el menor Rodolfo Arredondo, y al diverso menor Omar Fernando Mena. Esto, en virtud de que la Fiscalía no logra acreditar riesgo alguno de que mi defendido pueda sustraerse de la acción de la justicia, pues basa sus pretensiones en el malentendido de que mi defendido no cuenta con un domicilio establecido aquí en el lugar del juicio. Sin embargo, lo cierto es que mi defendido sí cuenta con un arraigo permanente y un domicilio establecido aquí en el lugar del juicio, pues él mismo manifiesta que toda su vida ha vivido aquí, en Chihuahua, siendo que los últimos 3 años habitó el domicilio ubicado en la calle Córdoba de Argentina, número 3124, Colonia Panamericana de esta ciudad, evidenciando el domicilio establecido de mi defendido. Es preciso señalar a este tribunal que mi defendido actualmente se desempeña como cocinero de hamburguesas en el local llamado Country Burger, ubicado en la colonia Pistolas, Nápoles de esta ciudad, lo cual constituye un domicilio laboral y en ese sentido es un segundo lugar en el que mi defendido puede ser localizado para ser requerido a actos procesales. Asimismo, manifiesta a la Fiscalía que la familia de mi defendido actualmente reside en El Paso, Texas, Estados Unidos. Sin embargo, lo cierto es que la familia directa de mi defendido cuenta con un arraigo establecido aquí, pues tal y como se desprende del informe de riesgo ya referido por la Fiscalía, mi defendido reconoció legalmente como su hijo al menor Rodolfo Arredondo, constituyendo así un vínculo familiar, una necesidad alimentaria por parte del menor y una obligación alimentaria hacia mi defendido que lo obliga a permanecer aquí en el lugar del juicio. Por otra parte, manifiesta la Fiscalía que mi defendido cuenta con visa y pasaporte vigentes. Sin embargo, lo cierto es que las condiciones y las facultades económicas de mi defendido no le permiten abandonar el país, pues es preciso recordar que cuenta con un acreedor alimentario, y en ese sentido es evidente que a mi defendido le resultaría mucho más gravoso irse a otro país en el que no cuenta con un domicilio ni tampoco con un trabajo para solventar sus necesidades y las de su menor hijo. También manifiesta la Fiscalía que el delito que se le imputa a mi defendido contempla una pena máxima de 60 años de prisión. Sin embargo, dicha manifestación es inatendible, puesto que presupone la culpabilidad de mi defendido, violando así el derecho de presunción de inocencia del cual goza, y resultando evidente que dichas manifestaciones resultan inatendibles. Por otra parte, manifiesta la Fiscalía que mi defendido previamente incumplió con las condiciones impuestas durante la suspensión condicional de un proceso. Sin embargo, es preciso recordarle a la Fiscalía que al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos orienta con la jurisprudencia que lleva como rubro Derecho Penal del Acto, Derecho Penal del Autor,
características y diferencias. Esta jurisprudencia dispone que nuestro sistema normativo se rige por el paradigma conocido como derecho penal del acto y rechaza el paradigma del derecho penal del autor. En ese sentido, es evidente que no pueden tomarse en cuenta las condiciones personales de mi defendido al momento de imponer las medidas cautelares. Es evidente también recordar a la Fiscalía que dicho proceso, dicho caso que alude, llegó a la etapa de juicio oral, culminando con una sentencia absolutoria en favor de mi defendido. Es evidente también que la Fiscalía no logra acreditar riesgo alguno de que mi defendido pueda obstaculizar o entorpecer de alguna manera el procedimiento y el esclarecimiento de los hechos, puesto que funda sus pretensiones en el hecho de que mi defendido le dijo a los menores Rodolfo Redondo y Omar Fernando Mena que no dijera nada. Sin embargo, es preciso recordar a la Fiscalía que dichos menores ya rindieron su declaración sin que mediara obstaculización ni manipulación por parte de mi defendido, manifestando además y resaltando que el menor Rodolfo Arredondo dijo expresamente que a mi defendido lo ve como un padre, significando una figura de protección y de guía, lejos de una figura de temor y de manipulación. Es por todo lo antes manifestado que las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía no resultan idóneas, necesarias, ni tampoco proporcionales al caso que nos ocupa, y en ese sentido su señoría no debe decretarlas. Es cuanto. Muchas gracias.